que también tiene una cierta correlación con los incrementos económicos. Y por último, cuestión que no ocurre aquí, afortunadamente, para la economía en Canarias, que es luchar contra la estacionalidad. En la Comunidad Valenciana sí hay estacionalidad, territorios como Gandía, territorios como Benidorm están controlándola gracias a la incorporación de tercera edad y viajes de este tipo, pero en muchos espacios turísticos de la Comunidad Valenciana, en los periodos de invierno, pues el movimiento prácticamente es insignificante y claro, con una infraestructura que está sin aprovechamiento durante todo ese tiempo. El turismo hotelero es el más eficiente en consumo de suelo, agua y energía. Esto está sacado directamente de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Y aquí tenemos unos datos que intentan de alguna manera mostrar efectivamente esa eficiencia. Un trabajo que prácticamente ya está terminado y que vamos a presentar dentro de unos meses en un congreso, precisamente estudia, para el caso concreto de Gandía, una de las 5 ciudades turísticas donde el peso de la oferta reglada es relevante, pues hacemos un estudio precisamente para establecer el análisis o la relación entre consumo de agua y modelo de explotación, es decir, modelo hotelero, es decir, modelo reglado, modelo no reglado, a ver cómo se produce esa relación y efectivamente en el estudio podemos comprobar que efectivamente el modelo de baja densidad va a tener un consumo mucho mayor y que bueno, eso en el caso de la Comunidad Valenciana, donde tenemos 2.600.000 viviendas con esas características, pues no es una cuestión que se pueda desoír y tampoco es una cuestión que se pueda simplemente acusar y decir, mira, es que esto está mal, habrá que buscar una solución. Eso yo creo que es uno de los caminos de futuro, en este caso, también muy relacionados con esta idea de la renovación turística. Ver cómo hacer que sean más eficientes algunos de los modelos que ya están asentados y que difícilmente se van a poder transformar, por lo menos en su estructura más general. Desde luego que sí se podrán transformar en aspectos de ser más eficientes, tanto desde el punto de vista de los consumos como del respeto y las condiciones de uso del territorio. Pues ya está, pues hasta aquí ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestiones? De tu exposición me ha llamado la atención, soy Andrés de Sorizas, me ha llamado la atención que no has mencionado al empresariado, o sea, cómo las asociaciones empresariales reaccionan ante esas estrategias de cambio que has fijado, que has señalado. O sea, hay una posición positiva, hay una posición de rechazo, hay una posición está puesto en común, es un poco la idea un poco de las antiguas agendas 21, en fin, cómo me gustaría que nos dijeras algo de eso. Sí, se refiere a mí, ¿verdad? Sí, sí. Pues en el caso de la Comunidad Valenciana, igual que ocurre también, como comentaba Cayetano en La Manga, hay desde luego muchísimas infraestructuras que agrupan a los empresarios hoteleros y que están efectivamente en contacto directo o permanente con la propia administración también, con la idea de intentar buscar medidas que fomenten y que mejoren las condiciones del turismo y la explotación del mismo en cada uno de los territorios. Lo que pasa es que también ocurre que ese mismo contacto, esa misma relación, a veces se convierte en foros, desde luego, un tanto estériles, porque desde hace mucho tiempo, si uno revisa las conclusiones de muchos de los debates, seminarios, congresos y reuniones, encuentros que se tienen en torno a los modelos turísticos de la comunidad, pues en todos al final se concluyen, lo estábamos comentando antes de Moisés cuando ponía también las conclusiones de debilidades y fortalezas que se apreciaban en el caso de La Manga. Prácticamente esa radiografía es aplicable perfectamente a la Comunidad Valenciana también. Es decir, son los mismos puntos débiles, son las mismas debilidades, son los mismos puntos fuertes.
Al final lo que ocurre en muchos casos es que, o bien desde el punto de vista de la propia administración, por no saber gestionar adecuadamente o no saber transmitir adecuadamente las ideas que plantean, o desde el propio punto de vista también de los empresarios, por no ponerse de acuerdo entre ellos o no establecer una estructura más sólida en torno a cuál es el modelo o cuáles son las estrategias que se quieren llevar a la práctica, al final esos esfuerzos se van perdiendo. En el caso canario concreto, quizás el modelo tiene una ventaja y es que es mucho más claro, es decir, los modelos no son tan diversos o tan dispersos como los que pueden ocurrir en Valencia. En Valencia es que, claro, si tenemos que un 10% es representativo de personas a las que se les puede llamar, porque son empresas regladas y por lo tanto conocidos, saben quiénes son, cómo los explotan, etc., pues se puede trabajar con ese 10%, pero ¿y qué ocurre con el 90% restante? Que es un 90% formado por explotaciones turísticas gestionadas a veces, en el mejor de los casos, por inmobiliarias, pero inmobiliarias a su vez que no quieren establecer contacto unas con otras porque precisamente ese contacto, son muy celosas de ese contacto porque hacen que sus propias ofertas puedan ser compartidas y ese es su negocio y por lo tanto ese modelo de colaboración parece que no les es muy favorable. Pues en este caso yo creo que el problema fundamental que nos encontramos o que se puede de alguna manera señalar está precisamente en esa desproporción. Hay un modelo reglado donde sí que hay una atención directa y hay un trabajo en muchos casos que podría dar más resultados y no los da, pero después hay una inmensa mayoría del tejido turístico que entre otras cosas es muy difícil incluso de cartografiar. Nosotros, por ejemplo, uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es intentar mostrar esas 2.600.000 viviendas exactamente dónde están y cómo están. Y no es un trabajo nada sencillo. Y no será por falta de infraestructuras. En la Comunidad Valenciana hay un instituto cartográfico similar a GrafCam aquí en Valencia que cuenta con unas cartografías extraordinarias de precisión y de actualidad. Tenemos una cartografía a escala 5000 que cubre toda la Comunidad Valenciana, vuelos de 50 centímetros de precisión. No es un problema de falta de infraestructuras para hacerlo. El problema es la identificación. No se sabe exactamente dónde están, porque no son modelos visibles, como puede ser el modelo de un hotel o de unos bungalows o apartamentos que están registrados. Si el panorama es invisible, figúrese usted cómo intentar gestionar cualquier iniciativa que está en torno a ese panorama. Claro, con esto no significa que no se pueda hacer. Precisamente yo creo que el trabajo ha de centrarse precisamente en esta línea, en trabajar en ese 80% también. Ahora, por ejemplo, una de las iniciativas que se está de alguna manera intentando movilizar es que, y lo leía no hace mucho en la prensa, es que bueno, la segunda residencia en la Comunidad Valenciana sigue siendo muy atractiva para compradores extranjeros, es decir, sobre todo en este caso para rusos que están comprando muchísima vivienda en la Comunidad Valenciana. Pues esto al fin y al cabo es un stock turístico que existe, es un modelo turístico que existe y se está de alguna manera intentando poner las mayores facilidades para poder de alguna manera trabajar en este campo. Eso tiene una parte, vamos a decirlo así, positiva en cuanto a movimiento del stock, pero yo desde el punto de vista y con una perspectiva más de urbanista veo que tiene importantes déficits, porque simplemente lo que se está haciendo es trasladando la titularidad de una propiedad, pero no se está resolviendo el problema turístico de la ciudad turística en su conjunto, sino se está produciendo un movimiento a las titularidades de las propiedades, pero ese modelo sigue teniendo importantes déficits y sobre esos déficits pues no se va invirtiendo, trabajando como creo que debería de centrarse más. Buenos días, la verdad que me interesa muchísimo la exposición, siento mucho que llega un poco alrededor. Me interesa mucho, yo soy arquitecta bioclimática, entonces el tema de la eficiencia en el modelo me parece que es interesantísima la reflexión, sobre todo porque parece como que en Valencia no hay términos medios, ¿no? Que me parece que o como edificación más bien dispersa o edificación compacta, pero llevado a unos límites importantes, ¿no?
hay una discusión importante sobre cuál es el modelo realmente más eficiente, si el disperso o el compacto. Creo que el compacto tiene muchísimas ventajas con respecto al disperso, pero que también tiene que tener sus límites, porque más allá de la propia ordenación territorial, que es verdad que aprovecha suelo, infraestructura, comunicaciones, abastecimientos y demás, luego está la propia eficiencia de cada uno de los edificios, y esas tramas tan compactas y con tantas alturas luego comprometen bastante el soleamiento necesario de los bloques o incluso la implementación de energías renovables en el plano horizontal, que suele ser el más eficiente. Entonces, a la hora de deducir también cuál es el modelo más eficiente, creo que es importante tener eso en cuenta a la hora de distribuir la compacidad del territorio, y también a la hora de decir que lo que hay que hacer es incentivar los hoteles de máxima categoría, porque creo que habría que vincularle cuál sería también la oferta diferenciadora de esos hoteles, porque si es como el caso canario, en donde se está vinculando a campos de golf o a spas que consumen justo los recursos que no tenemos, entonces ya el grado de sostenibilidad puede ser que estemos viendo solamente lo económico, pero otros temas fundamentales los estemos viendo de manera sesgada o simplemente no viéndolos, ¿no? Me gustaría saber si han hecho algún tipo de investigación en este sentido. Yo, que soy un gran apasionado por el tema de la energía y el territorio, añadiría a esas dos cuestiones tan interesantes para el tema que nos afecta a nosotros dos cosas. Una, la orientación de los edificios. Cuidado que allí el sur y el poniente es terrible. Y dos, y no menos importante, los cristalitos. El Hotel Bali, su estructura de cemento y compacta, pero lo que fue el Bali antiguo está todo con cerramientos de cristales. Incluso un espacio de arriba no sé si da uso común o no. La cantidad de energía que se despilfarra en el sureste peninsular me lleva a pensar, no sé si habrá algún arquitecto aquí, que deben tener acciones o participación de Iberdrola. No ganarán 15 millones de euros como el presidente de Iberdrola, pero porque es en la propia ciudad, de oficinas e incluso de particulares. En la zona en la que yo vivo, me llama la atención un edificio nuevo que ha tardado mucho en hacerse porque estaba céntrico, una casa antigua y demás, y orientación al sur y unos ventanales tremendos y otros edificios de cristal. Eso habría que añadirlo porque no se tiene en cuenta lo más mínimo ese criterio, que tiene unos costes terribles, económicos y no digamos medioambientales. Sí, efectivamente. A ver, desde luego hay en muchísimos casos desatención a aspectos que en los últimos años somos cada vez más conscientes de ello. Pero a mí me parece interesante efectivamente la aportación que hace Araceli en el sentido de, porque habitualmente este tema, tú que estás trabajando en esos temas lo conoces perfectamente, está este pim pam pum entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa, a ver cuál es mejor de las ciudades, y realmente yo creo que efectivamente la discusión no está ahí, no es tanto lo que está mejor. En la Comunidad Valenciana tenemos que ser pragmáticos, es que tenemos 2.600.000 viviendas en un modelo extensivo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos acusamos? O sea, habrá que, sobre esos modelos extensivos, que sabemos que tienen importantes déficits, pero que no son todos los que están, porque también la ciudad compacta tiene lo suyo, y tú has señalado unos cuantos. Desde luego podríamos hablar otros relacionados con el transporte también interno, la cantidad de gasolina que se gasta en los movimientos interiores dentro de la ciudad, pero bueno, ahí tendríamos un debate también que hacer. Pero yo creo que efectivamente habría que intentar, y desde luego esa es la posición que a mí más me interesa, intentar darle la vuelta a la situación. Y tú comentabas, es que claro, hay modelos donde lo que más se necesita, pues, por ejemplo, para ganar en agua caliente sanitaria o en energía fotovoltaica, etcétera, son superficies planas. Bueno, por los modelos de baja densidad, efectivamente, eso sí que cuentan con ello, tienen superficie. Es más, al tener tan poca densidad específica, sí que permiten seguramente un aprovechamiento mucho mejor de esas energías. La apuesta, o de alguna manera la dirección sobre este reto, sobre este eje, debería de ser uno de los puntos fundamentales. Me preguntaba si estamos haciendo algún trabajo en esta línea. En concreto, son trabajos académicos, son trabajos realizados por alumnos del máster, pero estamos haciendo dos trabajos en concreto que precisamente tratan
tienen una cierta provocación porque tratan de intentar mostrar el grado de sostenibilidad que pueden tener los modelos extensivos, puesto que siempre lo que se muestra es el grado de insostenibilidad, y mostrar cómo en determinados sitios precisamente la extensión de estos modelos, si se tiene en cuenta las condiciones que deberían de tenerse presentes, pues podrían perfectamente ser una modalidad de bastante interés, por las condiciones de superficie y prestaciones que pueden suponer, ¿no? O incluso la reutilización de las aguas, vinculados con espacios agrícolas que están alrededor, porque no nos olvidemos que la mayoría de los modelos que hemos estado viendo, pues tan pronto se ve esa gran marea de vivienda unifamiliar, pero es que al lado hay campos de naranjos o hay espacios agrícolas, con lo cual la vinculación a ese lugar, que en la mayoría de los casos fue el lugar original que se buscaba para el entorno paisajístico del modelo extensivo, pues puede ser también un elemento que ahora debería de intentar recuperarse para trabajar de forma simultánea, es decir, vinculada a las dos partes, ¿no? Y de hecho, para el tema del agua, como recurso tan escaso en la Marina Baja, hay convenio de los agricultores con los ayuntamientos, las comunidades de regantes y demás, para que el agua reciclada y en condiciones se utilice para regar, y en cambio ellos aportan la suya para abastecimiento. ¿Cómo se llama el río que pasa por Villajoyosa? Y en el embalse que hay. El embalse no sé qué nombre, entonces ahí las posibilidades de venir a ese acuerdo siempre se ha llegado. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando las infraestructuras de depuración están también en condiciones. Porque aunque no llega a tratamiento terciario, pero casi. Pero lo que decíamos antes, el tema de los edificios, y no sé si habrá alguna normativa o debiera haberla que en determinados lugares se tuviera en cuenta, pero el tema es lo de la orientación y sobre todo lo de los edificios, que afectan a todos los ámbitos, oficinas, públicos e incluso la propia iniciativa privada. Pero es que yo creo que muchas veces el diseño prevalece sobre la realidad, y que cuando uno encara una vivienda, si alguien le alumbrara, aparte del diseño del arquitecto que vaya buscando o no un premio o no premio, el coste que va a tener día a día hacer esa infraestructura, el coste energético, porque en el caso de Murcia hay edificios, bueno, si viéramos, porque no se puede entrar aquí en internet, de la gerencia de urbanismo precisamente, es que estamos hablando de 12 meses consumiendo electricidad, 2, enero y febrero aire caliente y el resto aire frío. Y en algunos, como el de correos, estaba el dispositivo, tenía un dispositivo que según la orientación, lo que daba el sol tenía que estar dando aire frío y lo que daba la umbría aire caliente, porque en un sitio se asfixiaban o se ahogaban porque daba el sol y en el otro en la umbría estaban pasando frío, el corte no toma. Edificios públicos completamente de cristal. Más cuestiones. Sí, hola. Bueno, gracias por las intervenciones. Quería preguntaros una cuestión, a ver cómo logro centrarlo. Algunas ponencias, una se denomina Estrategia de Innovación del suelo turístico, el otro trata de indagar en el mapa tipológico. En el caso de la Costa Valenciana, que conozco bastante bien, creo que sería impropio hablar de un modelo turístico en primera instancia, más bien habría que hablar de un modelo de carácter inmobiliario, en donde la extracción de plusvalías se establece o se hace realmente en un primer momento a partir de enormes, bueno, del proceso mismo de la construcción. Eso con el tiempo se ha ido consolidando vamos a llamarlo, en una serie de comportamientos turísticos donde además, como bien se ponían en algunas de las imágenes, la presencia del mundo de la oferta turística no tiene nada que ver ni con la hotelera ni con la extrahotelera, no es reglada, sino es fundamentalmente de apartamentos o de viviendas, en más del 90%. Bien. Además hay una cuestión, en estos lugares, no es el caso de Canarias, no hay una fuerte temporalidad. El uso realmente es muy limitado, lo que significa que ese patrimonio edificado enorme, y además en extensión, tiene un proceso de degradación, ha tenido y tiene un proceso de degradación muy intenso, mucho más intenso que los lugares habitados. Hablo tanto de los edificios como de las urbanizaciones. A la hora de establecer una estrategia de innovación de producto, de sí turístico, pasa, entiendo, que necesariamente por las estrategias de renovación y de rehabilitación de todo este patrimonio enorme que en realidad forma parte de comunidades de
propietarios de una enorme dificultad. En Canarias podemos hablar de las políticas que se están intentando desarrollar con la Ley 2/2013 de rehabilitación turística, enfocada fundamentalmente al mundo hotelero. En absoluto se toca el extra hotelero, y mucho menos el de las propiedades inmobiliarias de otro perfil, y eso que en ese mundo canario prácticamente el 65% es extra hotelero. Pero en el caso de la costa levantina, donde es abrumadora el peso de las urbanizaciones privadas y que tienen que ver con las posibilidades reales de renovación de esos desarrollos turísticos, y por cierto tiene que ver con esto que estáis hablando de mayor eficiencia, ¿cuáles son los marcos que ahora mismo se están trabajando, legales, en fin, qué herramientas se están intentando afinar para abordar este tema que sin duda a mí me parece que si no se aborda con seriedad, hablar de innovación en el seno turístico es hablar de nada? Yo, si me permites, en lo que afecta a La Manga hay edificios muy antiguos que ya por razones de seguridad necesitan una reforma amplia. La comunidad autónoma hace unos años diseñó un plan de ayudas para la rehabilitación de fachadas en la propia ciudad de Murcia y en otros espacios. El problema que está habiendo allí es que en los últimos años se ha acentuado la situación de propietarios que dejan de pagar la comunidad. Que el coste de mantenimiento de la comunidad es elevado, porque en muchos casos son edificios muy grandes que tienen un portero todo el año, por razones de seguridad. El portero vive allí estando el año, aunque el edificio esté 10 meses o 11 meses prácticamente desocupado. Entonces, el problema que se está viendo es que hay edificios que, como no hay recursos, porque la ayuda a la comunidad es la que es, se está convirtiendo en un problema el proceso de deterioro y no solamente es una cuestión de embellecimiento de entorno, sino de seguridad. Posiblemente tendrá que intervenir la comunidad autónoma en algunos lugares para, si el edificio no responde a las condiciones de seguridad, por las condiciones de seguridad, en un lugar donde el aire de levante es bastante constante y demás, y edificios muy antiguos, no es que la pintura se haya caído o se desconche, es que puede haber un desprendimiento de un trozo de cemento o de otro. Entonces, es esa la situación que se da. Y obras en su conjunto o interés por parte de la comunidad autónoma, en el caso de La Manga, vemos que nada, porque si no, no estaría la estructura del doble mar que vemos. Pero hacia el interior, en la ribera del Mar Menor, en los Narejos, que pertenece a Cartagena, había una estructura de esas características durante 30 o 40 años y aprovecharon el plan E del gobierno de Zapatero para derribarla. Y entonces hay unos 2.000 o 3.000 metros que ocupaba de la primera línea de espacio sobre el Mar Menor, ahí sí se hizo esa intervención, pero como un hecho puntual, pero más no hay. Y es necesario intervenir porque tiene que prevalecer la seguridad, justo. Y en cuanto a los hoteles, pues en general sí se ha ido haciendo, porque claro, todo el proceso de remodelación ha afectado al entorno y queda todavía la situación de lo que hemos dicho del doble mar. Y en el resto, como es todo muy reciente, porque la costa de Murcia es muy reciente, pues entonces no se ven con ese problema. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues un poco Joaquín ha señalado efectivamente los problemas que hay, y frente a esos problemas tú preguntas cuáles son las respuestas. Pues las respuestas son complicadas, pero ya hay algo ganado. Y es que evidentemente se es consciente de la complejidad que se tiene para empezar a resolverlo. ¿Por qué es compleja la solución? Pues fíjense, si es compleja aquí, en Canarias, donde se es consciente, igual que en Baleares, del problema de la obsolescencia, en este caso del envejecimiento del parque edificado, fundamentalmente hotelero y de apartamentos, controlado, o por lo menos reglado, que se sabe que se puede ir a un señor o a una sociedad, pero que tiene nombres, apellidos, es localizable, y es una cuestión de discutir con ese empresario concreto. Pues eso, si efectivamente lo extrapolamos a una situación donde podríamos decir que es un manto de propiedad horizontal extendido por todo el territorio, porque eso es lo que hay realmente en la Comunidad Valenciana, pues nos sitúa precisamente en la misma problemática que nos encontramos en la ciudad residencial. ¿Cuál es el problema? Porque estamos hablando de la situación de la obsolescencia, de la cual yo he trabajado durante bastantes años, por lo menos del año 2007 en estos temas de renovación urbana,
Claro, si nos encontramos en este caso en un país que por sus circunstancias, vamos a decirlo, genéticas, un tercio de todo lo edificado se construye entre el año 58 y el año 78, coincidiendo con el baby boom español, y por lo tanto nos encontramos con un contingente tan amplio de edificios que ya a fecha de hoy tienen los menos 40 o 50 años y que todos los días y todos los años que van pasando van teniendo un año más, pues efectivamente nos encontramos con un problema evidente. No es que lo diga nadie, es que solamente mirando los datos del INE sabemos que eso sí o sí va a ser un frente que hay que tener, sobre el que hay que intervenir en los próximos años. Ese frente, en el caso de la ciudad residencial, tiene un problema añadido importantísimo, que es precisamente el de la distribución o disgregación de la estructura de la propiedad, que hace que las dificultades ya de por sí complicadas para poder intervenir o hacer una operación, en muchos casos, en el mejor de los casos, de rehabilitación, en el peor de los casos por lo incómodo que puede suponer y lo que evidentemente le puede afectar a la persona, de sustitución completa de la edificación, pues lo hace complicadísimo. Bueno, pues esa misma situación, me refiero en el caso de también un parque edificado obsoleto, con una intensidad de uso mayor, porque los espacios hoteleros o de apartamentos tienen una intensidad de uso en las infraestructuras pues mucho más grande, pues nos encontramos con una estructura de la propiedad también disgregada y por lo tanto posiciones muy distintas. Los, entre comillas, vamos a denominarlo así, los turistas retirados, pues en muchos casos no les interesa nada de esto. Dicen, no, si yo lo que quiero es ahora tener tranquilidad, no me voy a meter en ninguna obra, ni yo con esto estoy conforme, no tengo ninguna ambición, ya vendrá alguien detrás, pero es que eso son un porcentaje amplísimo de turistas, ¿no? Y el resto de los turistas temporales, pues un poco, pues también con la misma idea, donde no es una situación de su residencia constante. Y por otro lado, tampoco es un hecho que se esté de alguna manera manifestando de forma evidente. Efectivamente, la manifestación a través de la factura de la luz o de la factura del agua pues es un indicador suficientemente contundente, pero a veces no es suficiente. Y aunque uno vea que el consumo de la luz o del agua del hotel es muy alto, se piensa mucho arriesgar el dinero a la hora de, pues a lo mejor, hacer una intervención que a todas luces sería lo más favorable, pues de mejora energética, que va a tener una repercusión a lo largo del tiempo pues, muy positiva. Pero ese riesgo de la iniciativa, pues no, en la Comunidad Valenciana pues también está un tanto inmovilizada. En el caso de aquí, de la Comunidad Canaria, con la última ley turística, donde hay incentivos específicos para cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, pues bueno, pues ahí está, y sí, a ver si es efectivo o no es efectivo, a ver si funciona o no funciona, ¿no? De todas formas, y volviendo a Benidorm, porque siempre volvemos a Benidorm, yo desde que me casé con una madrileña, 27 años, bueno, 23 años casi de más, siempre volvemos. Benidorm como modelo, y dos cosas. Una, el paseo ese que ha puesto con la losa circular y del niño, ese proceso de remodelación ha supuesto que la fachada, o sea, un paseo nuevo, y que toda la fachada de los edificios se haya rehabilitado por completo. Los coches que aparcaban, ya no aparcan. Porque también se ha generado la posibilidad de que detrás hay un espacio de materiales blandos y sin embargo que se ha generado aparcamiento para el que no lo tenía. Y porque era asociado. No sé qué papel habrá tenido el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, seguro que habrá habido ayuda. Entonces, se ha cambiado por completo y ha ido a la par. Se ha cambiado el paseo, un paseo marítimo, por donde antes no paseaba nadie, ahora acude gente, desde el propio Benidorm, próxima y no tan próxima, y luego ha sido una oportunidad y un negocio para todos los propietarios, porque sus edificios se han rehabilitado, han cambiado de fachada y se han revalorizado. Y los bajos comerciales, que era una zona de mucho tráfico y mucho trasiego, tremendamente deteriorada, se han revitalizado, porque hasta las franquicias que buscan espacio estratégico se están yendo allí. O sea que es como modelo de actuación. Y quería también volver a sacar sobre la mesa el tema del plano que nos ha puesto de Benidorm cuando el planeamiento inicial, la genial idea que tuvo alguien hace 50 años de hacer una vía de entrada, que es la avenida del Mediterráneo de Europa, que es la que, desde que pagas en el peaje a la playa, te lleva muy pocos minutos. Y una vía paralela a la playa, que es la avenida del Mediterráneo, que permite que 50 años después, o 60, la fluidez del tráfico en Benidorm sea también muy importante. Y a tener en cuenta
Y como ahorro y eficiencia energética en Benidorm, relacionado con el transporte, el buen servicio de transporte público que se da. Porque en pleno verano, la eficiencia del transporte público, como en Madrid o en Barcelona, la frecuencia de los autobuses y el horario, no digamos, día y noche, porque la vida que hay en Benidorm de noche. Entonces, eso contribuye también a que haya menos tráfico, a que haya menos contaminación, y de esa forma también es una medida de eficiencia, y que quien va con su coche pues no suponga un colapso, o mucha gente diga: yo necesito llevarme el coche porque es más fácil, y además si me llevo el coche y encuentro aparcamiento en los pocos parking que hay, me va a costar más que si me voy en un transporte público. No sé si me paso. Quería solamente hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la normativa que viene ahora sobre eficiencia energética y los incentivos a que los establecimientos se renueven, ¿no? El incentivo, por ejemplo, a la mejora de la eficiencia energética de un establecimiento hotelero es siempre y cuando se construya, o sea, se cambie de categoría, o sea, que tiene que tener más estrellas, y a cambio de eso se le da muchas veces más edificabilidad. Quiero decir, si se sustituyen edificios que tienen menos estrellas por otros que tienen más estrellas, que por lo general simplemente ya por un tema de estándares ya van a consumir más que los anteriores y encima se les concede más edificabilidad, no estamos haciendo nada positivo. Y luego quería contar un caso concreto en Canarias que yo considero bastante perverso en cuanto a incentivos. Por ejemplo, cuando hacemos las certificaciones energéticas, una de las cosas que siempre nos soluciona la mejora de la calificación energética del edificio es poner una caldera de biomasa. Es así, o sea, en la mayor parte de los establecimientos. La biomasa en Canarias normalmente no está aquí, la traen de fuera. Y eso ya consume energía. Entonces me parece perverso el que se piense que la biomasa, como algún día secuestrado, ahora ya se le convalida y entonces el consumo de la biomasa es cero. Pero es peor todavía si la biomasa es de aquí, porque estamos en una tierra donde la deforestación es importante y los restos de masa orgánica, digamos, son interesantísimos para la mejora de las estructuras del suelo y para luchar contra esa deforestación. Entonces, el premiar la biomasa en los dos sentidos es negativa. Y después está el otro premio, que es a la geotermia. La geotermia de baja entalpía, por ejemplo, en Canarias, donde la oscilación térmica es tan pequeña, no es interesante. Y solamente lo están encontrando interesante cuando pueden contar con el agua del mar como foco de enfriamiento. Entonces, hay un caso que para mí es el colmo de la perversión, que es en el Arrecife Gran Hotel, en Lanzarote. Un edificio que tenía una envolvente bastante conservadora, con unos muros que se abrían simplemente a través de unas terrazas que eran muy fáciles de proteger del sol, y en una modificación que se le hizo posteriormente se sustituyó prácticamente toda la envolvente por vidrio. Tiene un 80% al hilo de lo que decía Cayetano, ¿no? Un 80% del cerramiento, que es una torre circular, es de vidrio. Y encima, hace muy poco se le ha concedido un premio entre 70 hoteles al más eficiente, porque se le ha dotado de una instalación de geotermia que lo que hace es todas esas ganancias térmicas trasladárselas a la costa. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la lucha contra el calentamiento global? ¿Qué estamos haciendo contra la lucha contra el calentamiento de los océanos? O sea que yo pienso que toda esa normativa y todos esos incentivos, desde luego, deberían revisarse con lupa y adaptarse a las necesidades de cada territorio, porque aquí en Canarias estamos a 26 grados de latitud sur con respecto a otras localidades donde se toman este tipo de decisiones, y me parece muy importante. Dos cosas. La primera, si alguna vez de verdad se midieran las cosas, entonces se demostrara la diferencia entre el ahorro, o sea, se demostrara que verdaderamente hay ahorro y eficiencia, pero eso no se hace casi nunca. Hace 20 años, Energía Hidroeléctrica de Navarra, que luego la compró Acciona, cuando Acciona vendió a Vodafone a Airtel, ganaron una fortuna, la compañía de teléfonos, y se quedó con esa. Entonces es una fábrica en Sangüesa, en Navarra, una planta de biomasa que funciona con paja, pero con Navarra no hay paja, la paja la traen de Castilla y León. Entonces, ¿dónde está el ahorro y la eficiencia? Y eso lo podemos aplicar en la biomasa casi en todo. Pero yo también me planteo lo que hace referencia a los hoteles. Un sello de calidad
de eficiencia energética, si quienes vamos a los hoteles, o quien va a un hotel de categoría, buscar a esos hoteles, porque dice, no, yo quiero ir a un hotel que aparte de spa, o que si tiene spa, a ver con qué calientan el agua, que tenga eficiencia energética, y voy a este y ese de al lado con las mismas estrellas, no voy. También sería un avance para que se hicieran las cosas bien y se tuvieran en cuenta por parte de los empresarios de esos hoteles. Pero hoy en día la sociedad, tenemos conocimiento, sabemos esas cosas para elegir, porque luego la diferencia de precio igual no sería tal, o no existiría. Es una pregunta que dejo abierta. Mucha gente toma aceite de oliva, no toma aceite de oliva virgen extra y toma aceite de oliva normal. Y la diferencia de precio es insignificante. El virgen extra es aceituna extraída, el otro es un residuo, un subproducto que se añade un 5 o un 10% de virgen extra, porque no sabía nada. ¿Quién sabe eso? ¿Qué diferencia del precio de uno a otro? O la diferencia entre agua mineral o un agua potabilizada, o mineral natural y demás. Y, entonces, en el caso concreto de la energía, que nosotros como clientes, porque claro, además muchos hoteles, igual que los aviones, perdón, no sé qué pasó, no sabía que lo había quitado. Ese es el presidente de Endesa. Perdón, ¿cómo te llamas? Estoy en la ponencia. No, es mi mujer. Vale, ahora se llama, ¿qué es eso? Venga, hasta ahora. Y entonces a lo que vamos, que ese sello de calidad y de eficiencia energética sirviera para que los clientes optáramos por consumir, o sea, consumir, comprar, usar ese establecimiento. Y que el sello fuera verdadero. Eso por encima de todo, por encima de todo. Sí, yo creo que efectivamente ese es uno de los puntos que se ha empezado a utilizar esta serie de indicativos o de sellos de calidad y al final ha ocurrido pues, como el concepto de sostenibilidad, que ya está vacío, es decir, está hueco, no vacío para todo el mundo, pero desde luego se empieza a utilizar cualquier cosa que tenga color verde es sostenible. Entonces se empieza a deteriorar completamente el sentido, la finalidad que realmente tenía esa reflexión, ¿no? Que desde luego la tiene. En el caso efectivamente de los incentivos, efectivamente yo también estoy de acuerdo en que los incentivos, independientemente de la naturaleza que tengan, no pueden evaluarse de forma inmediata, sino tienen que tener una evaluación en función del tiempo, como el urbanismo en definitiva, que se hace siempre en función del tiempo. Comentabas el tema, por ejemplo, de los aumentos de edificabilidad como premio para incentivar pues, la transformación o la renovación de determinados espacios. Hombre, pues si eso lo pensamos de manera general y extendida para todo el modelo de renovación urbana, tanto de espacio turístico como de espacio residencial, pues evidentemente nos vamos a encontrar con otro problema nuevo, que es el de la hiperdensidad, porque estaremos de acuerdo que habrán sitios donde el aumento de densidad sea positivo, es más reclamable y necesario, pero habrán sitios donde el aumento de la densidad no es bienvenida, no es viable, es todo lo contrario, con lo cual, efectivamente, las recetas no pueden ni aplicarse indiscriminadamente, ni desatendiendo a las condiciones de cada lugar. Cada sitio pues tendrá que plantearse un modelo y sobre todo ver qué consecuencias puede tener a lo largo del tiempo. Pero desde luego, ahora mismo uno de los problemas más acuciantes o más graves que existen y que yo creo que han sido los que han impulsado este tipo de iniciativas es ver de qué manera se pone en marcha el motor que haga que esa renovación empiece a funcionar. Dado que parece que no hay nada que los atraiga directamente, pues se empiezan a colocar zanahorias o elementos que puedan ser de atracción, a ver si hay algún... Y yo en esto siempre, en el caso no turístico, sino en el caso residencial, siempre he tenido una opinión. Por ejemplo, a la hora de poder intervenir en un ámbito, un grupo de viviendas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un problema de vulnerabilidad urbanística creciente, es decir, es un problema real y cierto, es decir, que las personas tienen problemas no solamente físicos en las viviendas, sino tienen un problema social de convivencia, empiezan a irse de ahí porque es insostenible la situación. Ahí no hace falta convencer a nadie para que haya una intervención. ¿Por qué? Pues porque es la propia iniciativa, es decir, son los propios vecinos los que reclaman ayuda o piden ayuda porque el problema existe, está sobre la mesa y es evidente. A lo mejor el problema es que en muchas ocasiones el problema todavía no se evidencia con suficiente crueldad, pero desde luego cuando ese problema está sobre la mesa y es evidente, la iniciativa funciona.
Cuando se ha intentado convencer a vecinos, en el caso residencial, insisto, de que hay que hacer una reforma, una sustitución incluso de los edificios porque se están deteriorando, estamos hablando de un futurible. El vecino dice, en mi casa no se está cayendo, mi casa está bien, o sea, yo no tengo ningún problema, yo no me voy a embarcar ahora en esa iniciativa. Cuando tengamos un problema lo abordaremos, porque la gente, todos por tendencia, no intentamos aventurarnos a cuestiones de futuro muy fiables, sino a lo que estamos viendo de forma constatable, ¿no? Con lo cual, evidentemente el motor tiene que partir de la propia iniciativa porque el empresario turístico es consciente de que aquello no funciona y que la factura que paga es muy alta y que tiene que buscar una solución para el problema. Forzado, desde otro sitio, no creo que tenga mucha solución. ¿Una cuestión más? Además, Sí, yo quería preguntarle o decirle al señor Espejo que con la exposición que ha hecho, lo único que necesita ya es llevar a cabo una campaña de turismo para captar inversores externos que dinamicen el destino, porque interiormente es como la pescadilla, como lo he percibido yo, que se muerde la cola. Con respecto al señor Temes, me gustaría que me aclarara lo del turismo residencial, cuando hablaba del turismo residencial, que es tan importante, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. ¿Se refiere al propietario que tiene la segunda vivienda y la usa en sus vacaciones o al propietario que tiene esa segunda vivienda y la alquila? Sí, Y la alquila. Eso es lo que quiero que me conteste, si puede ser. Y el otro punto es aumentar las categorías. Cuando usted habla de aumentar las categorías, ¿está hablando de hoteles de 3 a 4 estrellas o de 4 estrellas, 5 estrellas? Porque el mercado a nivel internacional no tiene tantos consumidores para hoteles de 5 estrellas. en el caso... Para usted, la pregunta es para usted también. Muy bien, muy bien. A ver, en un principio respecto a la ciudad residencial, ahí realmente se da una mezcla de esas modalidades. Tanto la persona que cuenta con una vivienda de segunda residencia, pues puesto que es incluso la propia definición que da el INE, ¿no?, para distinguir ese modelo de vivienda, segunda residencia, propietario que la usa de manera esporádica durante determinados periodos y que por lo tanto esa sería una modalidad. Después está la modalidad del que en un principio fue propietario, pero vende la vivienda a una persona que después va a hacer un uso y va a tener un régimen de uso indeterminado, es decir, durante 6 meses sí, durante otros 6 meses no, o como considere. Y después está el caso del retirado, que efectivamente termina viviendo ya de forma definitiva allí como, no segunda residencia, sino como primera residencia, pero con los servicios propios de un lugar de segunda residencia, que sería el de la extensión de espacios donde el espacio público ha quedado desabastecido, ¿no? O por lo menos no ha sido un espacio especialmente trabajado, donde ha habido una inversión por parte de la administración importante. ¿Qué ocurre? Ese cóctel, vamos a denominarlo, de turismo residencial, es muy difuso, porque no se tiene un conocimiento a ciencia cierta de cuál es la proporción que existe en cada caso. Hay estimaciones y hay estudiosos que efectivamente, desde luego la Comunidad Valenciana, el profesor Vera y todo su equipo hacen estudios sobre este tipo y otros investigadores en torno al Instituto de Estudios Turísticos que desde luego aproximan las cifras y hacen un seguimiento, pero no hay un censo específico sobre este caso. De ahí la invisibilidad que comentábamos hace un momento sobre el modelo predominante, en este caso en la Comunidad Valenciana. Y después respecto al tema de los hoteles, bueno, en principio tampoco en ningún momento he abogado por el aumento, o sea, por el cambio de la categoría. Lo que ponía en la pantalla eran las metas que se marca la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Eso no es una conclusión de mi cosecha, sino son las 4 metas que la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, en su punto 12, objetivo turismo, marca como cuáles son las líneas a seguir. Entre ellas estaba esta efectivamente sobre el turismo, en la que tiene toda la razón. La categoría, y aquí el profesor
Simancas ha hecho también, en su momento hizo un estudio que yo leí con bastante atención, y con su equipo, ¿no?, en torno a algunas críticas sobre la legislación, que efectivamente apuntaba la correlación entre aumento de ganancia económica y aumento de estrellas. Pues efectivamente eso no está tan claro, no es tan directo, y hay un mercado determinado para esa oferta, que no es ilimitado, que es limitado, y no es una cuestión tan directa a decir, bueno, pues la solución está en aumentar la categoría de los hoteles, porque ni habrá a lo mejor mercado, y como también decía Araceli, pues el aumento de esa categoría también viene aparejada por otras externalidades negativas, en pérdidas y consumos mayores, con lo cual una cosa pues a lo mejor se convierte en la contraria, o por lo menos no tan directo. Desde luego los niveles de estrellas pues, van a ofrecer a lo mejor productos que no pueden ofrecer, y van a diversificar, y eso seguro es también positivo en las ofertas de ocio, la diversificación, la tematización, etcétera, pero podríamos decir que ya está un poco, me atrevería a decir, pasado de moda pensar en el aspecto de la estrella como el indicador que hay que atender. A lo mejor son otros parámetros los que hay que atender. Relación calidad-precio. Muy bien. Para no abusar ni de ustedes ni de los ponentes... Ay, perdón. No, con respecto... La idea de la inversión externa, ¿qué le parece? En La Manga, Sí, ¿inversión externa en qué sentido? para que dinamice turísticamente el destino. Pero es que Porque había un hotel que quedó ahí parado, Sí. otros que están indefinidos, Justo. apartamentos que algo habrá que hacer. esa es la pregunta, pero lo que pasa es que el problema, porque ahí la inversión, el que está así en esas condiciones, es porque el propietario lo deja morir, como cualquier establecimiento. Entonces corresponde a él exclusivamente. Lo que sí tiene que hacer la comunidad autónoma es obligar a que derribe el de al lado y velar para que la integridad de los residentes no afecte. O sea, no les afecte. Pero más allí no se puede hacer. Porque el problema de La Manga es que es un recurso, pero no se crea un producto. Entonces, una cosa es el recurso. Podemos tener todos los recursos del mundo, los exclusivos, pero si no los convertimos en producto. Y después, cuando tienes que generar el producto y ser lo suficientemente eficiente para que quienes vienen a disfrutar de ese producto sean tus mejores difusores. Y hay mucha gente que va a La Manga por primera vez o demás, por las circunstancias, y van por aburrimiento o porque los temporales de Levante en verano casi todo el año son duros, y sobre todo porque no tiene por dónde pasearse, ya no vuelve. Y el que va a un destino turístico y luego no piensa volver, y antiguamente se aguantaba, se lo decía a los más allegados. Hoy encima todo lo pone en internet, y no solamente del hotel, sino del ámbito, del paisaje geográfico, del entorno. Y claro, ante eso cuesta mucho para los propietarios de los hoteles y de los establecimientos que están trabajando bien desde hace muchos años. Entonces, ver de qué manera o qué estrategias se tienen que plantear para que lo que no funciona bien, que funcione, y lo demás, seguir impulsándolo. Pero las inversiones tienen que partir siempre de la iniciativa privada, con el apoyo, las ayudas y demás de los públicos, y verse amparados. Pero el problema que tienen a la conclusión que los empresarios de La Manga es el desamparo que tienen por todas partes. Porque no se cuenta con él. ¿Por qué? Porque el modelo o el interés tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos es seguir vendiendo viviendas, seguir haciendo viviendas y obteniendo, por un lado, licencias de obra, y luego el IBI de todos los años. Al Ayuntamiento de San Javier y al de Cartagena, lo único que les interesa de La Manga tradicionalmente es que todos los años tantas miles de viviendas, tantos millones de euros. Y volvemos a una situación de crisis económica, porque ahora de nuevo los empresarios retoman el tema de que hay un ayuntamiento. Pero ¿cómo se puede mantener un ayuntamiento en el que en ese espacio no hay actividad económica? Es imposible, es inviable. Por eso, claro, el consorcio de su momento siempre si La Manga tuviera los hoteles que tiene, o 10 o 15 más, y en vez de haber 4.000 plazas, hubiera 10.000 plazas, y sería un ayuntamiento de hace mucho tiempo. Claro, tendría capacidad en su momento, cuando se hacían cuentas, después de unos años que no se hacían cuentas para nada, ahora se retoman las cuentas y por eso no es viable. Es una situación de desamparo en todos los ámbitos. Muy bien, bueno, lo dicho, un poco para respetar las voces que se están hablando, también la de los compañeros. Yo creo que hemos visto dos diagnósticos muy interesantes que intervienen sobre procesos de renovación. El primero más dirigido hacia software, hacia temas de innovación, qué hacer en determinados destinos, que no tenemos que olvidar que estos modelos respondieron a la dinámica del momento y que ahora intentamos actualizar, modernizar. Y el segundo, sobre todo, un buen diagnóstico
de hardware, de cómo está el espacio turístico y a partir de ahí con propuestas para intervención. Yo de nuevo le agradezco tanto al profesor Cayetano Espejo como al profesor Rafael Teme que haya participado con nosotros hoy, y a ustedes les emplazo para mañana la tesis doctoral, si así les apetece, de Agustín Dorta, donde volveremos a ver a ambos, pero ahí ya un poco más en la versión más académica del acto y